Semana clave en el mundo de la política, lo va a contar el señor Iván Jagroski. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Efectivamente, porque estamos ante la inminencia, después vemos a qué le llamamos inminencia, digamos, si es hoy, si es mañana, si es el jueves, si es el viernes o si es la semana que viene, pero los últimos trazos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Durante las últimas 48 horas surgieron dos versiones. Una de ellas, y parece que hubiera sido adrede o que el cálculo de Leo, nuestro productor, lo haya hecho con información privilegiada, porque acaba de tuitear hace un minuto Martín Guzmán. Si lo podemos ver, justamente porque era uno de los temas que traíamos hoy a la mesa de C5N. No habrá ninguna reforma jubilatoria, dice Guzmán. Nuestro gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley. ¿Por qué esta aclaración? Dice el ministro de Economía. Y vamos ahí otro tuit del ministro que dice: asimismo y en la misma línea se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546 que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Porque hubo un borrador que circuló desde el jueves, más o menos, y que tuvo el mayor impacto, lo tuvo el domingo ayer, por una nota de Sebastián Premichi, que lo que sostenía era que una de las posiciones que estaba negociando la Argentina con el Fondo Monetario Internacional era el aumento de la edad jubilatoria, entre otras cuestiones que decía, que sugiere este borrador. Acá hay dos preguntas inmediatas y una certeza, por lo que dice el ministro Guzmán y lo que planteó el presidente de la República también en una nota con Roberto Navarro, escrita. Que no va a haber ningún aumento de la edad jubilatoria. Es una discusión esa que está zanjada. Pues el tema de los regímenes especiales, que es algo que se trató de abordar en algún momento. Esto lo tendría, naturalmente yo no voy a hacer doble clic en esto porque lo debería ser un especialista en sistemas previsionales, que acá me parece interesante que el especialista en sistema previsional no sea abogado de parte, que sea especialista en sistema previsional, que son dos cosas distintas. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se habla de los regímenes especiales de los diplomáticos y los jueces, pero también los hay de docentes, también los hay de militares y también los hay de policías, por ejemplo. Y hay una cosa que es nitroglicerina para cualquier gobierno, que es hablar de la sostenibilidad del sistema previsional. De hecho, un caso muy emblemático fue Francia, que para subir 2 años la edad jubilatoria hubo un sismo político impactante. Ahora, el gobierno lo que dice ahora es: no va a haber aumento de la edad jubilatoria y va a haber un estudio de regímenes especiales. Bien, ahí tenemos una certeza ya en palabras del ministro Guzmán. La pregunta acá sería: si en un país que no tuviera, quiero ser enfático, no tuviera las carencias que tiene la Argentina, esa discusión es una discusión que no tiene que darse. ¿Por qué? Porque si vos tenés un sistema previsional idéntico quiero decir con los mismos topeos en términos de edad, sin tener en cuenta la progresión de la calidad de vida, estoy hablando esto en Europa, y de la expectativa de vida, es decir, que aumenta, la gente vive más, no se explica por qué esa discusión es un tabú en países con índices sociales y económicos resueltos, que no es la Argentina. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque pensar hoy en un aumento de la edad jubilatoria o en alguna cosa similar en la República Argentina es una inmoralidad. No pensar en tocar los regímenes especiales es una inmoralidad también. Entonces, acá me parece que la discusión del sistema político argentino debería tener la responsabilidad que no está teniendo, porque acá hay una cuestión que a mí me parece muy clara, que es: dice además que sí va a haber un estudio del sistema previsional, reconocen en el gobierno que no va a ser vinculante y que sí puede haber algún mecanismo voluntario si vos querés prolongar tu vida laboral, es decir, si no querés jubilarte. Entonces, acá hay un punto que me parece importante, que es: ¿puede un país como la Argentina, post-Macri, y acá déjame hacer un paréntesis, el gobierno de Cristina
cuando termina con una inflación de 27% más o menos, sin deuda y con algunos problemas de restricción externa, por ejemplo, el acuerdo con los bonistas privados, con los buitres, que eran resolubles de una manera acomodando un poquito el barco, no haciendo lo que hizo Macri, que recibe un país con esos índices y te devuelve un país quebrado, es decir, defolteado, con 50 puntos de inflación y una deuda solamente con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares y otro tanto con los bonistas privados. Es decir, esto sería, y sin faltar el respeto por la comparación, que se entienda, yo le tengo una enorme admiración al doctor Alfonsín, pero sería como que alguien evalúe votar a Alfonsín en el 92 o en el 93. Bueno, hoy, por algún tema que yo creo que es más de orden global, Macri sigue siendo una alternativa para un porcentaje alto de la población con esos índices que acabo de mencionar. Dicho esto, la Argentina post-Macri y post-pandemia, ¿puede bancarse jubilaciones con regímenes especiales? Aumentos de tarifas que, si vos tuviste 50% de inflación durante 3 años y las tarifas las aumentaste un 7%, es una reducción sensible real de las tarifas. Es decir, las tarifas te bajaron, no solamente no estoy subiendo, sino que te bajaron bastante. Y además, que es algo que está pasando, que el Fondo Monetario empezó a mandar, que son cuestionarios a empresas estatales. Empresas estatales completamente deficitarias, sin ningún servicio aparente para la comunidad, porque vos te bancás una empresa deficitaria si hay un servicio para la comunidad. Claro. Entonces, estas discusiones que son tabú, que son completamente tabú para el Perón. Pero son tabú incluso dentro de, eso te iba a decir, dentro del Frente de Todos, ¿no? Sí, claro, indudablemente. ¿Y por qué son tabú? Y porque hay una cuestión política lógica, que es, yo voy a hacer todo el orden macroeconómico, voy a pagar todo el costo político cuando el que genera el descalabro es el señor que se fue antes, para pavimentarle el camino al gobierno que venga. Porque si yo pago todo este costo político, puede decir Alberto Fernández, casi tengo la certeza de que pierdo la elección. Porque, entre comillas, el repago de eso es un repago a 4, 6, 8 años, no es un repago a 3 meses. Y yo voy a pagar todo ese costo para dejarle al gobierno que venga todo el ajuste macroeconómico hecho o el orden macroeconómico hecho. Bueno, en un punto es la respuesta a por qué la oposición está tan convencida de votar el acuerdo con el fondo, ¿no? Bueno, y por qué Patricia Bullrich dice en privado y Mauricio Macri, Alberto tiene que ser nuestro remes, por Remes Lenikov. Exacto. Que es lo que quiere la oposición. La oposición lo que quiere es que esas correcciones, que hay que hacerlas y que seguramente si no las hace el presidente, las va a tener que hacer el presidente que venga, sea el propio Alberto Fernández, sea cualquier otro candidato del Frente de Todos o sea un opositor, tienen un costo político y social muy pero muy gravitante, porque además, y con esto cierro, creo que el mayor problema que está teniendo el gobierno no es el horizonte de esas medidas, sino el cómo. Sino la falta de plafón político, o sea, la falta de construcción de plafón político para que esas medidas se entiendan. Y cierro con esto, subsidios, ¿no? Es decir, casi toda la población te dice, sí, pago poco, no pueden aumentar menos, digamos, la ortodoxia, si querés, o la racionalidad, como depende de quién te diga, le pondrá un adjetivo, ganó una batalla en ese sentido. Ahora, si vos sacás los subsidios y la tarifa aumenta 100, 200, 300%, la misma persona que dijo que había que eliminar los subsidios cuando tiene que ir a pagar la tarifa te dice, ¿qué hiciste? Por eso... Hay una frase que no puedo decir porque quedó muy de una época patriarcal, pero digo, nada nos viene bien, ¿no? Está bien, ya sé a dónde ibas. Lo que digo es... No la voy a decir más. La estoy erradicando de mi vocabulario esa frase. El gobierno lo que tiene que hacer, indudablemente, y a mí no me gusta cuando el periodismo dice el gobierno tiene que hacer esto, pero yo de la parte de la comunicación, es generar las condiciones para que esas medidas que entiende que son impostergables, la sociedad las comprende y las adopte como propia. Porque entre tener razón y ganar, como se dice en política habitualmente, hay un trecho como de acá a Beijing, básicamente. La otra punta del mundo. Exacto. Gracias, Llagros. A la orden. Vamos a hacer una tanda, pero al regreso vamos